Bienvenidos a Un Café con el Siso. Hoy vamos a conversar sobre dos palabras que usamos, yo diría que todos los días: peligro y riesgo. Pero a ver, seamos sinceros, ¿realmente entendemos la diferencia? Y más importante aún, ¿somos conscientes de lo caro que nos puede costar confundirlas? Miren, hoy vamos a descubrir cómo lograr que estos conceptos no solo se entiendan en la cabeza, sino que de verdad se sientan. Porque es justo ahí, en la emoción, donde nace la prevención de verdad. Y es que esta frase, la verdad, lo resume todo. El gran problema que tenemos hoy en día no es que nos falten normas o que no tengamos procedimientos. Para nada. El verdadero desafío, el reto de verdad, es cómo hacemos para conectar lo que está escrito en un papel con lo que la gente realmente entiende y, sobre todo, con lo que aplica en su día a día. Muy bien, entonces, para que todos hablemos el mismo idioma, creo que lo fundamental es empezar por la base, ¿no? Por ese estándar que nos da un marco común a todos los que nos dedicamos a esto, la norma ISO 45001. A ver, veamos qué es lo que nos dice sobre estos dos conceptos clave. Ok. Según la norma, el peligro es una fuente con el potencial de causar daño. A ver, para que quede claro, imagínense un cable de alta tensión. La electricidad que está ahí adentro tiene el potencial de electrocutar a alguien, ¿cierto? Bueno, ese potencial está ahí siempre latente, no importa si hay alguien cerca o no. Es algo propio de la fuente, es su naturaleza. Ahora, aquí viene la gran diferencia. A diferencia del peligro, que es estático, el riesgo es totalmente dinámico. El riesgo solo aparece, solo nace, cuando nosotros interactuamos o nos exponemos a esa fuente de peligro. Volviendo al ejemplo del cable, si nadie se acerca, si nadie lo toca, el riesgo puede ser prácticamente cero. Ojo, el peligro sigue ahí, y es mortal, pero no hay riesgo porque no hay interacción. Y miren esta tabla porque resume la idea de una forma genial. Por un lado tenemos el peligro, algo intrínseco, estático. El ejemplo es perfecto, un tiburón. El tiburón, por sí mismo, es el peligro. Siempre tiene el potencial de hacer daño. Y por otro lado está el riesgo, que es dinámico, depende de la probabilidad. ¿Y cuándo aparece? Cuando hay interacción. El riesgo no es el tiburón en sí. El riesgo es la acción de meterse a nadar con el tiburón. ¿Se ve la diferencia? ¡Perfecto! Hasta aquí, todo esto es la teoría, lo que dice la norma. Pero seamos honestos, nuestro cerebro no está diseñado para entender normas ISO. Nuestro cerebro evolucionó para otra cosa, para sobrevivir en la sabana. Entonces, si de verdad queremos que el mensaje de seguridad cale hondo, que se grabe a fuego, tenemos que hablarle a nuestro cerebro en su propio idioma. Y ese idioma es el del instinto. Necesitamos imágenes, metáforas mucho más potentes. Entonces, ¿cómo le explicamos esto a un cerebro que piensa en términos de supervivencia y no de procedimientos? Pues la respuesta es tan simple como profunda. Tenemos que usar analogías que conecten con esa parte primitiva, con nuestra biología. Y para eso, nada mejor que empezar con un depredador que todo el mundo entiende, sin necesidad de leerse ningún manual. Hablemos del león. El león, en sí mismo, es el peligro. Sus garras, sus dientes, su fuerza, toda su capacidad para hacer daño es el peligro. Y atención, porque ese potencial no cambia nunca. Da igual si el león está durmiendo o si parece tranquilo detrás de los barrotes, la fuente del daño sigue ahí, intacta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fíjense, el riesgo bajo es cuando el león está en su jaula, una jaula bien reforzada, y nosotros lo miramos desde lejos. Hay barreras, hay controles, pero ¿qué pasa si alguien decide ignorar la valla de seguridad, acercarse y meter la mano entre los barrotes? El león no ha cambiado. El peligro es exactamente el mismo. Lo que se ha disparado, lo que ha cambiado drásticamente, es el riesgo. Y cambió por una decisión, por una acción. Y esto me recuerda a la fábula del león bravío, que murió no por pelear con otro animal, sino por una simple espina que se le clavó en la pata y que nadie atendió. ¿Y qué nos enseña esto? Pues una lección importantísima sobre cultura de seguridad. Que a veces los grandes desastres no vienen del peligro más obvio, del león, sino de esas pequeñas espinas que ignoramos cada día. Esa pequeña mancha de aceite en el suelo, ese cable que está un poco pelado, cosas que parecen inofensivas pero que pueden acabar causando una catástrofe. Y justamente esta idea de las espinas nos obliga a ir un paso más allá del simple instinto. Por cierto, estás viendo Un Café con el Siso, el espacio donde hablamos claro de seguridad y salud en el trabajo. Y es que, como decíamos, no es suficiente con sentir el peligro. Necesitamos algo más, necesitamos sistemas que nos ayuden a gestionarlo. Así que, pasemos de la emoción a la estructura.
Bueno, ya que entendimos la parte del instinto, ahora veamos cómo podemos construir sistemas que nos sirvan de guía. A mí me gusta pensar en estos modelos como si fueran mapas para sobrevivir. Son herramientas que nos van a mostrar cuál es el camino seguro en un mundo que, seamos claros, está lleno de peligros. Y una de las herramientas visuales más potentes que existen es esta, el modelo bow tie, o como le decimos, la corbata de moño. Es muy sencillo de entender. Imagínense, a la izquierda tenemos todas las causas, las amenazas que pueden provocar un accidente. A la derecha tenemos las consecuencias, lo que pasaría si el accidente ocurre. Y justo en el centro, en el nudo, está el evento que no queremos que pase. Lo más importante son las barreras que ponemos en ambos lados. A ver, centrémonos en el lado izquierdo. Todo lo que ponemos de este lado, antes de que ocurra el evento central, son barreras de prevención. Límites de velocidad, capacitación, procedimientos. El objetivo de todo esto es uno solo: evitar que perdamos el control. Esto, señoras y señores, es la prevención en estado puro. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de todo la prevención falla? Si llegamos a ese evento tope, por ejemplo, el coche derrapa. Bueno, para eso está el lado derecho. Estas son las barreras de mitigación, el cinturón de seguridad, el airbag. Ojo, estas barreras no evitaron que el coche derrapara, pero son las que nos pueden salvar de la peor consecuencia. Son las que marcan la diferencia entre un susto y una tragedia. Y claro, no podemos hablar de barreras sin mencionar el famoso modelo del queso suizo, un clásico, pero es que es buenísimo. Nos enseña algo fundamental. La seguridad nunca depende de una única barrera perfecta, porque no existen. La seguridad es un sistema de múltiples capas, como las lonchas de un queso. Y cada capa tiene sus imperfecciones, sus agujeros. La catástrofe solo ocurre en ese momento, muy poco probable pero posible, en que todos los agujeros de todas las capas se alineen. Muy bien, hemos hablado de leones, de corbatas de moño, de queso suizo. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aterrizar todo esto en un lugar que todos conocemos muy pero muy bien, nuestra propia casa. Porque el hogar, aunque no lo parezca, es el mejor laboratorio para practicar la gestión del riesgo. Fíjense en este experimento mental, el de las 3 botellas. En las 3 botellas hay exactamente lo mismo, ácido muriático. El peligro, por lo tanto, es idéntico en los 3 casos. Pero el riesgo es otra historia. En la primera botella, sin etiqueta y sobre la mesa, el riesgo es crítico. En la segunda, con una etiqueta a mano, baja un poco. Y en la tercera, con su etiqueta original, tapa de seguridad y guardada bajo llave, el riesgo es bajísimo. Mismo peligro, riesgos totalmente diferentes, gracias a controles muy sencillos. Y esto nos lleva a una herramienta mental súper útil que podemos usar todos los días, el semáforo del riesgo. Es muy fácil. Antes de hacer cualquier cosa, sea en el trabajo o en casa, nos detenemos un segundo y pensamos: ¿esta situación está en rojo, en amarillo o en verde? Es una forma de hacer una evaluación de riesgo rapidísima, casi instantánea. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo entender el riesgo, cómo sentirlo y cómo organizarlo con sistemas. La gran pregunta ahora es: ¿cómo enseñamos todo esto de una forma que de verdad funcione? Porque el futuro de la formación en seguridad, se los aseguro, va mucho más allá de una presentación de PowerPoint. Se trata de aprender haciendo, de aprender jugando y sobre todo de aprender sintiendo. Y es que el futuro ya está aquí. Hablamos de cosas como la realidad virtual, que nos permite experimentar lo que se siente estar en un accidente, pero en un entorno totalmente seguro. O la gamificación, que convierte las aburridas normas en un juego, en un reto divertido. El objetivo de todo esto es el mismo: dejar de apelar solo la cabeza y empezar a generar respuestas emocionales, a crear memoria muscular. Se trata de dar el salto de cumplir por obligación a estar convencido por convicción. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que de verdad importa y lo resume todo. ¿Estamos listos para empezar a enseñar a sobrevivir en lugar de simplemente enseñar a cumplir? Porque ese es el verdadero desafío: transformar nuestra forma de enseñar para que cada persona no solo se sepa la norma de memoria, sino que tenga las herramientas, tanto las instintivas como las sistemáticas, para volver a casa cada día, sano y salvo. Espero de corazón que esta conversación les sirva. La próxima vez que piensen o hablen de seguridad, acuérdense del león, pero también acuérdense de la espina. Reflexionemos juntos sobre cómo podemos comunicar mejor para proteger lo que más importa, que al final es la vida. Gracias por ver Un Café con el CISO, el lugar donde la prevención se toma en serio y con café.